Bueno, el tema que vamos a trabajar en esta ocasión tiene que ver con la gratitud al prójimo. Ser gratos con el prójimo. Agradecer a Dios por cada persona que nos rodea, por todo lo que las personas nos aportan, por toda la riqueza que tiene un ser humano, un individuo, una persona, un creyente, un miembro de la iglesia, y que se despoja de todo ese recurso para entregarnos a nosotros en forma de calidad todo lo que Dios también ha colocado en ellos. Pero convivir, interactuar y tener oportunidades de crecimiento con el prójimo es un desafío mayúsculo. Realmente no es nada fácil. El Señor colocó algo que nosotros podemos hacer, pero a muchos de nosotros se nos dificulta en gran manera. Usted mismo puede evaluarse al respecto y más allá de usted querer agradar a Dios, sabe que en algún caso se le hace difícil acercarse a alguien, compartir con alguien, interactuar con esa persona y sacar el mayor provecho desde la fe y desde la espiritualidad. No es sencillo compartir tanto con las personas, no es fácil, ni siquiera dentro de lo que es una congregación. Retos grandes, hay personas tan serias, que se convierten en un reto para nosotros en sentido de cómo lograr sacarle una sonrisa a una persona que no quiere reír, porque él dice soy así. O aquel que se ríe demasiado y ya entra casi en tono burlón y hacerle sentir que es bueno tener control aún en ese sentido y ser prudente para no caer mal ante la mirada de muchas personas. ¿Cómo hacer con aquellos que son hostiles al hablar y cómo enseñarles que en su corazón es posible que haya un panal de miel que pueda endulzar la forma de hablar y decirnos las cosas, aunque sean duras, con amor, y que uno se sienta amado a pesar de lo riguroso que sea el término que usa la persona, y que no tenga que decir como antesala, sepa que lo amo para después soltar la descarga, sino que hable y uno sepa que lo están amando en la medida en que se comunican con uno. ¿Cómo hacer para compartir y sacar el mayor provecho con personas que no les gusta el orden o en sentido opuesto son muy estrictos con el orden y la limpieza? ¿Cómo lograr interactuar con las personas que son frágiles en su vida espiritual y son hiperdependientes de los que sí tienen una alta responsabilidad devocional en el estudio de la palabra, la oración y el compromiso del servicio? ¿Cómo hacer para uno pensar en el prójimo y amarlo conforme la palabra lo dice? Yo debo reconocer que en esto he tenido que hacer algunas diligencias, algunas muy específicas, colocarme tareas como metas y en tiempos revisar si he podido cumplir o no. El hecho de que uno sea ministro de culto o pastor no lo exime de tener ciertas ausencias. En la humanidad de uno también pueden darse preferencias. En la humanidad de uno también puede darse exclusiones. En la humanidad de uno también pueden darse esos sinsabores relacionales y que uno tienda a disfrutar más con los que se siente bien disfrutar y con aquellos con los que no compagina tratarlos superficialmente o hacerlos a un lado. Es un reto, pero si vamos a ser agradecidos y debemos incluir al prójimo, necesitamos aprender sobre esta área. Y quiero no llover sobre mojado, pero sí quiero proponerle a usted que no importa cuánto sepa o no interesa si de pronto no tiene el conocimiento escritural, cualquiera de los dos casos, sea el que se presente en su vida, tengamos un espíritu humilde en el Señor
y que podamos escuchar la palabra que vamos a leer y lo que vamos a extractar a manera de conclusiones para fortalecer nuestra vida. Mire lo que dice Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Un pasaje muy conocido, pero que quizás por conocerlo tanto le desaprovechamos mucha de la riqueza que hay allí. El texto dice lo siguiente: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido. Note esta frase de Jesús: haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. El pasaje es muy conocido. Muchas predicaciones hemos oído de este pasaje, y muchos de los predicadores se han centrado en el actuar del sacerdote, del levita y del samaritano. Por supuesto, el samaritano se lleva todos los honores por toda la gestión que desde la parábola el Señor mostró que él realizó. Pero en algunas ocasiones, en las prédicas que oímos, se desconoce la presencia del intérprete de la ley como el verdadero protagonista del pasaje. Pensamos que el verdadero protagonista es el samaritano y no el intérprete, pero resulta que el que propuso la conversación, el que propuso el tema, el que sometió a Jesús a un criterio de maestro y de enseñanza, fue el intérprete de la ley. Eso quiere decir que el intérprete de la ley no puede ser observado a la ligera, tiene que ser mirado en detalle, tiene que ser observado en parte y en el todo, para poder comprender lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Me llama la atención que el maestro de la ley o el intérprete de la ley, en este caso, hizo preguntas muy llamativas en cuestión del reino de Dios, pero también hizo preguntas específicas con respecto a personas que le rodean o que integran ese reino de Dios. Este intérprete de la ley se levantó para decirle al Señor lo que él pensaba, lo que él ajustaba, y se supone que esta persona conocía como anillo al dedo toda la escritura. Ese era su escenario con el que él se alimentaba una y otra vez para nutrir a los auditorios
frente a los que él se presentaba o con los que él compartía la palabra del Señor. Se supone que él es ese tipo de personas ilustres, conocedoras de la Escritura, que bien sabe lo que la palabra enseña. Sin embargo, Jesús, entendiendo las motivaciones del corazón de este hombre, le hizo dos preguntas con respecto al insumo que él acostumbraba a tomar para enseñar a otras personas. Él le hizo la pregunta que nosotros leímos: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? En otras palabras, tú sabes que en el escrito sagrado, si usted me permite ese término o esa frase, está connotado lo que se necesita para heredar la vida eterna. Tú conoces eso, estás acostumbrado a leerlo, estás acostumbrado a enseñarlo. Entonces la pregunta es si lo que estás leyendo te ha consumido de tal manera que se ha hecho carne en ti la palabra o no. Si la palabra realmente halló cabida en ti, si encontraste realmente a Dios en la palabra y en el temor a Dios te sometiste a la palabra para practicar la palabra al 100%. ¿Cómo lees? ¿Qué estás haciendo con el texto? El texto es la fuente. En el texto está todo lo que necesitas saber para practicar. Y por lo que preguntas, aunque eres ocioso en tu pregunta, se nota que pareciera que has estado perdiendo algún tiempo mientras estás leyendo la palabra. Y obviamente aquí uno encuentra un elemento aplicativo para nuestra vida, porque todos nosotros tenemos como insumo para vivir la fe las Escrituras, y muchos de nosotros leemos a diario las Escrituras. La pregunta es si las Escrituras realmente están volviéndose para nosotros céntricas y nosotros nos estamos haciendo uno con la palabra del Señor, con Cristo mismo en la palabra, con Dios mismo en la palabra. Porque es posible que leamos asuntos extraordinarios y nosotros los pasemos por alto, o tal vez no llamen tanto la atención y se conviertan para nosotros en asuntos secundarios o de tercer orden y no principales como el Señor quiere que se conviertan en nuestra vida. Y qué impresionante que asociado a una pregunta tan profunda como es el reino o la vida eterna o todo lo que tiene que ver con el futuro en Dios, Dios asocie una categoría que es el amor. El amor, que es una categoría 100% espiritual, dada por Dios, proviene de Dios. No se puede conseguir de otra manera. Es Dios el que nos puede nutrir de esa capacidad y de esa habilidad y de ese sentimiento tan amplio que se caracteriza en esa palabra conocida por nosotros. Pero lo llamativo es que el amor tiene dos, escúcheme bien, dos personas, objeto por así decir. Es uno, Dios, se ama a Dios, y dos, se ama al prójimo. Y Jesús declara, note, no es un asunto superficial, declara precisamente en el versículo número 28, Jesús dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Note eso. ¿Quieres tener una connotación de eternidad? Solo tienes que amar a Dios y solo tienes que amar al prójimo. Así lo coloca Jesús, así lo coloca Él en este caso. Sencillo, en bandeja total coloca el Señor el requisito. ¿Quieres gozar de un privilegio eterno? Ama a Dios y ama al prójimo. Por tal razón, el reto es: si de eso depende mi bienestar futuro, si de esto depende mi tranquilidad futura, yo debo procurar preguntarle al que sabe sobre el amor a Dios y preguntarle al que sabe sobre el amor al prójimo que me enseñe y que me ayude de manera amplia, porque si es un asunto importante para Dios, debe ser un asunto importante para nosotros también.
Ahora, note usted esto. Nos parecemos tanto al intérprete de la ley en la lectura y el uso de la palabra, que uno tiene que decir, perdóname, Señor, porque yo he pasado por alto verdades tuyas que no se pueden negociar, que tienen que estar en nosotros sí o sí. Pero hay algo más, y es que el intérprete de la ley se justificó a sí mismo. En otras palabras, yo no tengo problema con esto, yo no tengo dificultad con esto, no tengo ausencias en esto. Sin embargo, ya que tú estás hablando de amar a Dios y al prójimo, diferénciame quién es mi prójimo. Quiero saber quién es mi prójimo. Por favor, dame una gran definición para yo determinar a quién debo amar. Y entonces el intérprete de la ley está diciendo que mi prójimo puede ser un grupo específico y no toda la humanidad. Y Jesús entonces lo que hace es decirle, no, así no es. Por eso la parábola, y por eso en la parábola, por más que uno trate de descubrir, no es fácil, no es sencillo saber a quién se refería aquella persona, en el caso de Jesús, que fue golpeado por los maleantes, que fue expuesto a la muerte en esa golpiza. Pareciera que eso no es lo importante, saber su ubicación debida en lo geográfico, saber a qué pueblo pertenecía, cuál era su origen, dónde se había desarrollado, si era ilustre o sencillo. Eso no es lo que importa. Lo que importa es que hubo una persona que a razón de diferentes situaciones políticas, religiosas, sociales, las bandas armadas salían a la carretera para golpear, para lastimar y para dañar a la gente sin ninguna contemplación de temor a Dios. Eso es lo que importa en el pasaje. No es que el prójimo sea un grupo específico. No, Jesús muestra de manera especial que es todo el mundo el que debe ser observado como nuestro prójimo. Personas a las que frecuentamos de manera continua, personas con las que tenemos interacciones esporádicas, personas con las que tenemos a lo sumo un solo encuentro en la vida, personas que de pronto, escúcheme bien, solo tenemos la oportunidad ni siquiera de intercambiar una palabra, sino una mirada, porque no hay otra forma de hacerlo. Quizás un gesto y no hay otra manera de hacerlo. Jesús entonces coloca en la mesa y derriba quizás, es lo más seguro, un argumento con respecto a las personas que deben ser amadas. Todo el mundo debe gozar del amor de un hijo de Dios. Todo el mundo debe facilitar la manifestación del amor de Dios al ver a los demás como prójimo. Por supuesto, aquí hay en diferentes líneas de comprensión de las ciencias explicación para esto, por supuesto. Pero yo quiero ser muy sencillo en este sentido, pero quiero ser directo a lo que quiero expresar. Noten bien que hay algo significativo. Sí, hubo un sacerdote, sí, hubo un levita que no se detuvieron para ayudar, porque seguramente tenían sus prevenciones, tenían sus argumentaciones, porque seguramente tenían sus normas, su código, sus reglas, y ellos desde el cumplimiento de sus códigos, de sus reglas, quedaron bien delante de lo que conocían de esas estipulaciones. Así que sería yo un irrespetuoso en decir que el sacerdote fue un miserable o que el levita fue un miserable. Si ellos no se acercaron, yo no quiero pensar que no les dolió lo que pasó con ellos, solo que las normas propias, sus propios códigos de vida religiosa, para ellos eran tan importantes que no supieron cómo superar en la gracia esos factores limitantes con respecto a la otra persona. Pero en el caso del samaritano, que precisamente era un pueblo forjado en una mezcla, ¿cierto? Étnica, podríamos decir,
forjado en medio de una situación tan fuerte de opresión en el pasado, que había sido expuesto a tantos maltratos y a tantas vejaciones por causa de los judíos y otros más, no tuvo ningún problema. Eso quiere decir que los códigos del samaritano no eran tan rígidos como los de el sacerdote y del levita, y como no eran tan rígidos, pues él fue flexible y tuvo una característica especial que logra vencer las estipulaciones normativas de la religión. Es que Dios obre en la persona y mueva a la gente a la misericordia. Una manifestación que solo puede provenir o bien directamente de Dios o de alguien que ha sido forjado para ser cercano a la sociedad, cercano al prójimo, cercano a las personas. ¿Qué caracterizó al samaritano que rompió las reglas, que le impidió a los otros acercarse? Y no solamente acercarse, sino, escúcheme bien, involucrarse físicamente tocando sus heridas, curándolo, cargándolo, llevando la fragilidad de un hombre que está casi muerto, colocarlo en un elemento de transporte, ¿sí? Llevarlo a una mesada, hablar con el Señor, que da a entender por el diálogo que él frecuentaba ese hostal y que tenía conocimiento en algún sentido. Es lo que da a entender la parábola y lo que Jesús también deja así abierto para que uno pueda descubrirlo. Este hombre es capaz de romper todas las reglas de juego humanamente establecidas, porque la manifestación de Dios obró en su espíritu para ayudar a una persona. Y aquí entonces también viene una aplicación, porque muchos de nosotros estamos llenos de paradigmas que nos limitan. Tenemos códigos que no nos dejan ser flexibles. A este no lo ayudo por X cosa, a este no lo ayudo por esto, a este no lo ayudo porque me contamino, a este no lo ayudo porque es demasiado no sé qué, a este no lo ayudo, a este no me acerco, a este no me acerco. Y tenemos un montón de reglas en nuestras cabezas que impiden que nosotros podamos abrir el abanico y que el mundo sepa, porque eso es lo que Dios quiere, que el mundo sepa, escúcheme, que amamos a Dios y que amamos al prójimo. Entonces, escuche, entonces uno tiene limitaciones desde esa perspectiva, Y lo más tremendo es que uno sabe concluir, porque el intérprete supo concluir. ¿Quién es el prójimo? Y él dice de manera especial, el que fue movido a misericordia. Ojo, logra distinguir cómo Dios actúa en el espíritu y en la mente de las personas. Y Jesús simplemente le dice, bueno, tú lees mucho, enseñas mucho, pero tienes que practicarlo. Así que tú tienes que abrir el abanico. No solo son los judíos, son todo el mundo. En tu corazón, a lo Celia Cruz digo, hay cama para tanta gente. Sí lo dijo ella, ¿verdad? Alguien que haya sido fanático, no, mentira. La cuestión aquí es que uno tiene que correr esos límites. Entonces, cuando yo me paro en el espejo del intérprete Eliezer Guerrero Ballesteros, pastor, creyente, hermano en la fe, ciudadano, sujeto, individuo, todo lo que quiera usted, me paro frente al espejo del testimonio del intérprete de la ley, yo digo, Dios mío, me parezco en algunas áreas a este intérprete. Me parezco, porque allá en lo profundo de mi humanidad, aunque en el espíritu sé que debo tener un espíritu abierto para las personas, en mi humanidad algunas personas parecieran ganarse privilegios para que yo los atienda sí o sí, para que yo sea cercano sí o sí. Quiero atender a todos, pero cuando muchas veces alguien necesita, es como si en mi sistema interno humano algo dijera, estás ocupado para este, pero si es el otro, sacas el tiempo como sea. Y eso a mí me avergüenza delante de Dios, porque trato de ayudar a todos, pero ¿qué va? En lo profundo hay gustos, hay predilecciones.
Hay gente con la que uno disfruta porque son tomadoras de pelo, lo hacen reír a uno. Hay gente con la que uno charla un poco más, hasta un vaso con agua sabe a miel cuando uno charla con esas personas. Y uno, es más, uno puede pasar horas hablando con la persona porque le gusta tratar con la persona, pero hay otros que a los 15 minutos uno quisiera preguntarle: ¿ya terminaste? No estoy disfrutando la charla. No eres atractivo en la charla. Y están las batallas más grandes con uno. Ahora, no solamente en cuestión de las personas en torno a la iglesia, sino aún por fuera de la iglesia. Y cómo uno con un rostro de pedernal, ¿sí?, con un rostro más que afirmado, superamos a Cristo y ya nos volvemos como malgeniados, que ni siquiera una sonrisa le regalamos a una persona que lo necesita, ni siquiera un saludo a una persona. Yo a veces voy manejando algo y yo saludo a alguien y mi esposa dice: ¿usted lo conoce? Y dije: no sé, pero de pronto necesita un saludo. mi esposa tira risa con eso y dice: este saluda a todo el mundo como, pero uno no sabe, la gente lo ve a uno y uno no los ve a todos. Adiós, saludando, pero a veces uno anda tenso y no saluda a nadie. ¿Ve? Uno se para allí para esperar el cambio de luces en un semáforo, bajo un semáforo, y hay gente que hasta lo asusta a uno, porque vienen por algún lado y con una moneda le tocan el vidrio. Uno está ahí tenso, ahí, esperando el semáforo y mirando que el motociclista no se le atraviese, y aparece alguien con una cara así como extraña y uno queda todo asustado, y uno los ve mal arreglados, sucios, no decorosos en el sentido de la presencia, y uno no sonríe, sino la oración de uno: Señor, que se bañe. No, Señor, no, pero uno ni una sonrisita, ni un saludo, ni nada, o por lo menos decirle, no para que entienda que lo va a matar, sino que no tiene que darle, no, o sea, hágale así, pero si le hace así de una vez, el tipo va a pensar que, porque a nosotros nos cuesta eso. Alguien se cae a la distancia por cuestión del sol, desmayo, y uno no corre así como, pero si fuera el hijo, si fuera el papá, ¿qué haría uno? Correría. Y entonces uno dice: bueno, y si es prójimo todo el mundo, ¿por qué para unos uno es tan pronto, tan diligente y para otros no? ¿Ve? Y es lo mismo desde la familia. Cuando uno es muy cercano a la iglesia, los familiares, los hijos, por ejemplo, la esposa, se incomodan porque muchas veces dicen: pero para los otros corre, para nosotros no. Cosa seria, cosa delicada, ¿oyó? Cosa impresionante. Y nos puede pasar a nosotros los pastores, como le sucedió a un pastor famoso, que me reservo el nombre, que la secretaria le dijo: siguiente cita, pastor. ¿Y quién es? Y dio el nombre y dijo: pero ese nombre yo lo conozco. Dijo la secretaria: sí, es su hija. Y él dijo: pero mi hija no necesita una cita. Y cuando entró la hija dijo: sí, porque la única forma de hablar con usted es por medio de una cita, si me ve como creyente, no como hija. Y eso le pasa a uno. Así que yo me he sentido, ahí sí tengo que decirle, ¿no? Me he sentido miserable, porque me parezco mucho a este señor llamado intérprete de la ley aquí. Porque uno, la verdad, uno a veces da pesar en ese sentido. Uno necesita cambiar eso. Y el único que puede ayudarle a uno es Dios. El único que puede ayudarle a uno es Dios. ¿Ve? Y Dios es el único que puede solventarnos. Yo recuerdo que en alguna ocasión fuimos a visitar, no sé si mi esposa esa vez fue, estando en San Gil, una familia que estaba en un problema, hermano, pero en un lío, que si el Espíritu Santo se metía también le cascaban a él, hermano. Un rollo tremendo. Entonces yo llego, está la cosa en una trifulca impresionante,
Y entonces la señora, cuando me ve a mí, siente como un alivio y como diciendo, llegó el pastor. Sí, y yo por dentro dije, y por eso va a cambiar todo. Llegó el pastor, y allá escucho la voz del hijo que está furioso. ¿Y quién es ese señor? ¿Quién es él para que venga aquí a decir lo que tenemos que hacer? Yo casi que doy la vuelta pero el Espíritu me dijo, no, éntrele y entiéndalo. Y no se vaya a arrugar por las palabras que él diga. Usted es enviado por mí para ayudar. Necesitamos ayuda de Dios. Entonces no sé, en esta mañana, así sencillito, sin tanta estructura en el mensaje, ¿quién después de su servidor dice, oiga, yo necesito ayuda de Dios? La verdad, si yo quiero presentarme el 1 de diciembre con acción de gracias, necesito ayuda urgente del Señor. Necesito que Dios trabaje en mí. Necesito que Dios me dé vida en este sentido. ¿Cuántos reconocen que hay personas con las que no es fácil tratar? A ver, ¿cuántos? Bueno. ¿Cuántos reconocen que hay personas a las que usted solo quisiera decirle hola y ya? ¿Cuántos? Pero ¿cuántos reconocen que hay otros que es bueno decirle hola? ¿Cuánto? ¿Tienes tiempito? ¿Te quedas? Porque así somos nosotros. Pero debemos tener cuidado, porque el futuro nuestro puede depender de amar a Dios y al prójimo. Porque si no amo al prójimo, posiblemente no hay lugar para la salvación de esa persona. Entonces, si usted es uno de esos y me permite en estos 5 minutos que nos quedan para salir de esta reunión, hacer una oración, yo le agradezco. Y si se atreve usted a tomar una decisión y venir al altar, fabuloso. Yo sé que no caben todos acá, usted se quiere quedar en el puesto, listo, pero si usted es de los que dice, me gustaría ir al altar y me gustaría una oración de parte de los pastores para que Dios nos ayude en esta tarea, venga. Si gusta quedarse no hay problema, pero si usted cree que puede hacerlo, lo hacemos. Padre, gracias te damos por permitirnos momentos como estos, por abrir, Señor, espacios para pensar en la gratitud, en este caso, del prójimo. La gente aún más difícil me aporta, la gente aún más difícil me enriquece, la gente aún más difícil me da vida, me reta, me desafía a ser como tú, Señor. Reconozco que tengo mucha necesidad. Yo, Señor, aún como pastor, reconozco necesidad de ti. Ayúdame, por favor. Ayúdanos a todos para poder avanzar de manera significativa a lo que tú, Señor, nos entregas, a lo que tú, Señor, nos das, a lo que tú, Señor, nos ofreces en esta mañana. Le pido un favor a la congregación. No sobra, no nos hace mal, por el contrario, nos hace mucho bien. Pidámosle perdón a Dios. Pero que el perdón no sea por sentirnos culpables, por pensar que somos personas malas. No. Pidámosle perdón a Dios porque quizás hemos estudiado este pasaje y no hemos podido consolidarlo en nuestra vida. No hemos podido consolidarlo en nuestra vida. No hemos podido consolidarlo en nuestro ser. No hemos podido consolidarlo en nuestro ser como creyentes, como hijos de Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias porque tú eres bueno, porque tú, Señor, eres maravilloso. Le voy a pedir un favor entonces, que en un minuto haga la oración usted. Dígale al Señor lo que usted necesita en este día. Digámosle al Señor lo que necesitamos, dígale, sin temor, sin miedo.
Dígale: necesito mucho de ti. Que sea su propia voz, que sea su propio ruego, que sea su propia oración, que sea usted mismo diciéndole al Señor, que sea usted mismo diciéndole al Todopoderoso Dios. Vamos, déjeme escuchar esa voz. La música ya debe estar sonando. Sí, vamos, vamos, oración y música, oración y adoración, oración y gloria de Dios en el altar, oración y gloria de Dios en la manifestación de nuestra expresión. Eso, vamos, póngale un poquito de volumen a su voz. Clame desde sus entrañas, clame desde lo profundo de su ser. Dígale: yo necesito esto sí o sí. Necesito vida y vida en abundancia. Necesito vivir para contar las obras del Señor. Necesito que me entusiasmes. Necesito, Señor, aleluya, descansar en ti y fortalecernos en ti. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos. Sí, sí, sí. Sí, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te doy, gracias te doy, gracias te doy. Aleluya. Tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones. Tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones. Tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 te ama, te ama, Él 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 te ama, te ama, te ama. Mire, ahora quiero pedirle un favor antes de salir, con mucho respeto, por supuesto. Coloque la manito suyo en el hombro de la persona que está a su lado. El 1 de diciembre tendremos un momento para agradecer a Dios por todas las personas que nos rodean. Así nunca te hayan participado de nada, el solo hecho de estar cerca de ti, geográficamente hablando, de compartir la ciudad, el barrio, el sector, la comuna, ya por eso hay que agradecer a Dios. Entonces dale gracias a Dios por la persona que está a tu lado. Tal vez nunca habías orado por ella, tal vez nunca pensaste orar por ella, pero dale gracias a Dios. Dile: Señor, yo no distingo a esta persona a profundidad, solo una referencia visual tengo, pero tu palabra hoy nos habla de la importancia del prójimo en asuntos tan profundos como la vida misma en Dios. Por eso, Señor, levanto mi oración de gratitud y pido, Señor, que le honres,
que le levantes para que ella sea un instrumento del amor tuyo, el amor redentor, el amor que da puertas abiertas para la salvación, el amor que abre puertas para conocer a Jesús, ese amor respetuoso, fraterno, valioso, que supera todo en todo nivel. En el nombre de Jesús, que la paz de Dios les abrace, les arrope y en todo camino les acompañe. En el nombre poderoso de Jesús, que esté sano desde la corona de la cabeza hasta la planta de los pies, que haya sanidad, salud en todo el sentido de la palabra, y que la ciudad de Bucaramanga sea bendecida por causa tuya al entender palabras como estas. Cualquier situación de resentimientos, de odios, de amarguras contra alguien, eso no debe estar más. Dios tomará control y te enseñará a manejarlo en el nombre poderoso de Jesús. Y si hay obstáculos en tu pensamiento para acercarse a alguien, que sea Dios el que te guíe, que sea Dios el que te enseñe y te establezca. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nos vamos de este lugar bendecidos por el Señor. Amén y amén. Amén, 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 aleluya.